Muy buenas tardes con todos los presentes. En primer lugar, agradecer a IDEM por su valiosa asociación con el Estudio Suárez en pro de todos los estudiantes de nuestro país. En esta oportunidad vamos a tratar un tema bastante importante que sobre todo no se ha visto en, yo creo, alguno de los principales espacios académicos en los cuales se debería expresar, ¿no? Y estamos hablando del reglamento de propiedad intelectual e innovación empresarial. Sobre todo vamos a hablar sobre las ventajas para la competencia y sostenibilidad en el mercado, ¿no? Mi nombre es José Garaycochea, soy parte del Estudio Suárez y en ese sentido, junto a IDEM vamos a empezar esta exposición. La exposición la he planteado, si bien el fondo de la exposición son los reglamentos de propiedad intelectual, tenemos que repasar algunos conceptos previos, ¿no? Que si bien no son muy familiares para las personas que han estudiado o que están estudiando Derecho, son sumamente importantes de conocer, ¿no? Entre ellos vamos a conversar un poco de qué es sostenibilidad, cómo esta sostenibilidad impacta en la reinvención empresarial que tanto hemos escuchado, y sobre todo un tema neurálgico aquí, ¿no? Cómo el área legal puede convertirse en un centro de creación de valor e innovación, ¿no? Para ello, aterrizando esa idea, vamos a hablar acerca de los reglamentos de propiedad intelectual, su uso dentro del mercado, para concluir con algunas reflexiones finales. En ese sentido, empecemos. ¿Qué es sostenibilidad, no? De hecho, la sostenibilidad es un concepto que anda en boca de todos, ¿no? Muchas empresas, incluso nosotros, hemos cambiado nuestros hábitos de vivir para vivir justamente en consonancia con la comunidad y con el medio ambiente que nos rodea, ¿no? Esta figura parece muy bonita, muy linda, ¿no? Pero lo que hay que concluir respecto a este concepto es que la sostenibilidad no es un ejercicio simplemente para verse cool o amigable con el medio ambiente, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Acá tenemos la figura de un iceberg, ¿no? Que lo debemos tener en consideración como si fuera una empresa. En la parte de arriba vemos lo que todos en el mercado ven, ¿no? Que es el servicio o producto que una empresa pone a disposición de los consumidores en el mercado, ¿no? ¿Y cómo se llega a ese producto o servicio? A través de recursos, ¿no? Y este recurso pasa a un proceso el cual concluye en justamente el servicio o producto, ¿no? Esa es la concepción y el paradigma inicial con el que comenzamos, ¿no? Una progresión lineal, un proceso lineal entre los recursos y el servicio, ¿no? Pero hablar de sostenibilidad en este aspecto infiere que clientes, proveedores, socios, incluso los mismos trabajadores, lleguen a preguntarse otras cosas, ¿no? Y otras cosas como que estamos cumpliendo con las relaciones laborales, estamos dentro de este proceso siendo amigables con el medio ambiente, dentro de este proceso estamos actuando con ética, con el cumplimiento normativo, ¿no? Y estas son preguntas que muchas personas alrededor del servicio o producto que una empresa pone en el mercado empiezan a preguntarse, ¿no? Sobre todo en la última década. Y así vemos que en realidad el servicio o producto que ponemos en el mercado no se basa en una progresión lineal de recursos hasta el servicio o el producto, sino que es una línea circular, es un ciclo que involucra relaciones laborales, compromisos ambientales, ética y cumplimiento normativo, ¿no? Desde ese aspecto debemos analizar cómo se entiende la sostenibilidad dentro de la empresa, ¿no? Para aproximarnos aún más a un concepto de sostenibilidad, debemos diferenciarlo de otros términos, ¿no? Por un lado tenemos la responsabilidad social empresarial y por otro la sostenibilidad. Lo que vamos a concluir en este momento
es que ambos conceptos son totalmente distintos, ¿no? ¿Y por qué decimos que son distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque en responsabilidad social empresarial y sostenibilidad se discuten cosas totalmente distintas, ¿ok? Mientras en responsabilidad social empresarial, el empresario y todos sus grupos de interés empiezan a discutir qué es lo que voy a hacer con los recursos que me sobran, es decir, tengo dinero, ¿qué voy a hacer con este dinero? Voy a empezar a regalar productos para comunidades, voy a empezar a plantar árboles, voy a empezar a ayudar a mis trabajadores, ¿no? En eso se centra la discusión de la responsabilidad social empresarial, ¿no? ¿Qué hago con los recursos que me sobran? Mientras, en sostenibilidad, hablamos de una discusión totalmente distinta, ¿ok? En sostenibilidad, lo que empezamos a discutir, independientemente de qué hago con el dinero que me sobra, empiezo a discutir cómo hago el dinero que tengo, ¿no? Ese dinero que estoy haciendo, esos recursos que estoy haciendo a través de mi actividad empresarial, ¿lo estoy haciendo con respeto a los trabajadores? ¿Lo estoy haciendo otorgándoles sus beneficios sociales? Incluyéndolos dentro del seguro privado, del seguro nacional. Esa práctica empresarial que yo hago, ¿la estoy haciendo en respeto con las personas que me rodean? ¿La estoy haciendo ambientalmente sostenible? ¿La estoy haciendo en favor de las comunidades? ¿En favor de mis trabajadores? Ese es el verdadero concepto de sostenibilidad que se diferencia mucho de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Entonces, ya teniendo este concepto de sostenibilidad, que de hecho es un concepto a largo plazo, es un concepto de visión del empresario, de cómo es que el empresario quiere llegar al mercado, ¿no? Yo quiero llegar al mercado con una propuesta realmente sostenible, que se apoye en las comunidades y que vea en estos stakeholders un verdadero sostén para mi propia actividad, ¿no? Y en función a eso podemos llegar a esta conclusión. El ser sostenible implica una reinvención dentro de la empresa. ¿Y por qué? Porque ya hemos visto, ¿no? Involucra mucho de los procesos propios de la empresa, ¿no? Dejamos de pensar en este paradigma de que recursos en una progresión lineal nos hace llegar a un servicio o producto dentro del mercado, para empezar a ver qué es lo que todo lo que engloba este servicio o producto que tenemos en el mercado, ¿no? Ahora, dentro de este concepto de reinvención que se ha hablado mucho dentro de la pandemia, ¿no? Dentro de la pandemia todos querían reinventarse, querían innovar, eh, querían verse mucho más atractivos para el mercado a través de esta concepción de reinvención. Pero ¿cómo es que realmente las empresas tomaron la reinvención dentro de sus actividades, ¿no? Es por eso que, en primer lugar, tenemos que llegar a un concepto de qué es empresa. Si es que tenemos un concepto amplio de empresa, tenemos que la empresa es una organización de personas y recursos que simplemente buscan la consecución de un beneficio con el desarrollo de una actividad en particular, ¿no? ¿Y qué actividad es esta? ¿Qué beneficios es la que están buscando? Pueden ser beneficios económicos, pueden ser beneficios sociales, pueden ser beneficios colectivos, beneficios ambientales, entre otros, ¿no? Y si tenemos este concepto amplio de empresa, podemos también dar esta pequeña conclusión. El concepto de empresa es tan amplio que abarca todos los ámbitos en los cuales un abogado puede trabajar, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Podemos hablar de empresa dentro del sector privado, hasta cierto punto no, porque la empresa en sí busca un beneficio económico, ¿no? Pero lo que busca el Estado también es un beneficio social, lo que busca el Estado también es un beneficio colectivo, ¿no? Y es por eso que esa filosofía de empresa es la que debería abarcar las instituciones públicas, ¿no? No estamos hablando obviamente de un Estado empresario, sino estamos hablando de un concepto, de una visión en que en realidad ese beneficio social que buscaría, por ejemplo, el poder Judicial, el Ministerio Público, las universidades, los estudios de abogados, se deben concentrar
en justamente trabajar ese beneficio social, colectivo, ambiental, que a todos nos involucra. Y en ese concepto amplio de empresa, en el que ya hemos visto que los abogados pueden trabajar y que involucra esta reinvención que nace de la sostenibilidad, nos lleva a esta pregunta. ¿Cómo el área legal puede ayudar en la tarea de reinvención de la empresa? ¿No? Y esta es una pregunta bastante amplia, porque de hecho esta debería ser una discusión que todas las personas que se encuentran en el ámbito legal de una empresa, ya sea Poder Judicial, Ministerio Público, Estudio de Abogados, universidades, se deben hacer. ¿Cómo como área legal empiezo a ayudar en la reinvención de la empresa? Y es una tarea fundamental, porque la reinvención, como ya hemos visto que implica el proceso propio de la empresa, eh, esto tiene como consecuencia examinar nuevamente cuáles son todas nuestras políticas dentro de nuestro proceso. Políticas laborales, políticas fiscales, políticas de competencia, ¿no? Políticas de innovación. Es así que nacemos y llegamos al área legal como centro de creación de valor e innovación, ¿no? Y es una tarea bastante importante. ¿Por qué? Porque nunca se ve dentro de una empresa el área legal como un centro propio de creación de valor e innovación. Nunca se ve el área legal como algo que puede aportar valor dentro de la empresa. Siempre tenemos este concepto y este paradigma que el área legal siempre va a ser el centro de costos de la empresa, siempre va a ser el que va a poner pero en los contratos, el que va a poner trabas al momento de que el empresario propio quiere iniciar un nuevo proyecto, quiere iniciar un nuevo modelo de negocios, quiere iniciar una exploración dentro de su modelo de negocios actual. Y es por eso que afirmo que el área legal tiene un rol fundamental en la sostenibilidad de la empresa y en la reinvención de la empresa. ¿Por qué? Porque garantiza gran parte de este proceso, ¿no? Este proceso tiene que ser visto desde un ámbito de vista legal, porque los stakeholders esperan una respuesta legal, ¿no? El trabajador espera que todos sus beneficios sociales, todas sus garantías constitucionales se vean respetadas, ¿no? Y es el área legal el que debe brindar esa visión al empresario y decirle, si es que tú no tienes bien a tus trabajadores, ¿cómo esperas que el trabajador pueda estar en una posición buena y además que pueda aportar valor a tu propia empresa, si es que tú mismo no cuidas de tus trabajadores, ¿no? Es por eso que el área legal tiene que darle esa visión al empresario, ¿no? Y sobre todo, en parte de que el área legal en sí mismo genere nuevas habilidades de negociación, nuevas habilidades de conversación, de conversar con tus stakeholders, de ver cuál realmente es el problema de tu comunidad y cómo es que tú como empresa lo estás afrontando, ¿no? Todas estas nuevas habilidades que tiene que tener el abogado actual merecen un estudio por parte de todos los abogados y sobre todo una introspección, ¿no? En la faceta de estudiantes de Derecho, y es algo que tenemos los abogados, es que podemos convencer a las personas, ¿no? Y esa es una opción, y eso es un carácter de liderazgo muy importante, que nosotros lo tenemos, lo hemos formado desde la universidad. Entonces, hay que usar eso en función de generar y justamente como abogados crear valor dentro de la empresa. Y esto nos va a servir para implementar muchos mejores planes de gobierno y de cumplimiento normativo, el ir más allá de la norma en algunos beneficios que se podrían otorgar, el analizar realmente cuál es el sentido de la norma y qué es lo que espera el Estado social de las empresas, ¿no? Y sobre todo también la habilidad de poder traducir los valores corporativos de la empresa en acciones claras que generen valor, ¿no? ¿Cómo yo traduzco, cómo yo, abogado en área legal de una empresa, traduzco los valores que los directivos tienen para la empresa en acciones claras de cumplimiento normativo? Ese es el verdadero foco que debe tener el área legal. Pero sobre todo, y esto nos lleva al tema de fondo que hemos venido a tratar hoy día, es que el área legal tiene que dotar de estas herramientas necesarias
para que las demás áreas puedan innovar, ¿no? El área legal como tal tiene el conocimiento de toda la normativa, todo, digamos, el ámbito formal de las relaciones que tenemos entre personas y con nuestros stakeholders, ¿no? Ellos deben tomar este conocimiento y traducirlo en herramientas que permitan a la empresa y a sus trabajadores innovar. ¿Y esto por qué lo digo? Porque todos podemos innovar. La innovación no es algo, no es una tarea de un ser humano especialmente creativo, ni un ser superior. De, todos podemos innovar, ¿no? Debemos enfocarnos como área legal, tal vez no generar innovación como tal, pero sino no generar innovación, pero sí generar innovadores. Y es eso como área legal, sí lo podemos hacer. Y muy fácilmente, como vamos a ver ahora. Y es así que pasamos al reglamento de propiedad intelectual, ¿no? En primer lugar, tenemos que entender qué es propiedad intelectual. La propiedad intelectual está basada en dos conceptos que conocemos nosotros, ¿no? El primero, el concepto de propiedad, ¿no? El concepto de propiedad está en nuestro Código Civil, el cual señala que es un poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Eso está en nuestro Código Civil. Y tenemos otro concepto, ¿no? El intelectual, eh, que hace referencia a todos esos productos de nuestro intelecto, ¿no? Todo lo que podemos crear con nuestra mente, en este concepto ya de propiedad intelectual, puede ser protegido, ¿no? Que en este caso, la autoridad que protege estos derechos de propiedad intelectual en el Perú es Indecopi. Protege marcas, protege lemas comerciales, protege derecho de autor, protege obras a través de libros, protege patentes, ¿no? Entonces, este concepto amplio de propiedad intelectual que ya conocemos como esta propiedad que nosotros ejercemos sobre todas nuestras capacidades intelectuales, nos lleva al tema del reglamento de propiedad intelectual, ¿no? ¿Qué es en sí un reglamento de propiedad intelectual? Desde mi punto de vista, el reglamento de propiedad intelectual es solo una herramienta. Y es una herramienta destinada, por un lado, a incentivar la innovación dentro de la empresa, con la mentalidad de proteger ese resultado comercial, en función de justamente proyectar el resultado de nuestra investigación, de nuestra innovación, con un tema, con un desarrollo comercial. Y en todo ese proceso se regulan los derechos y obligaciones de las partes involucradas, ya sea trabajador, empleador, asesorías, centros de investigación, entre otros, ¿no? Entonces, si es que dentro de este proceso tiene que regular derechos y obligaciones entre las partes, este reglamento tiene que responder algunas preguntas que ya sea el empresario, ya sea el trabajador, ya sea el centro de investigación nos hace, ¿no? En primer lugar, ¿de quién es el resultado de la innovación? Eso debe determinar el reglamento de propiedad intelectual. Si bien existe alguna normativa laboral respecto a que las invenciones que se realizan con los recursos de la empresa forman parte de la empresa, ¿por qué no otorgarle un beneficio al trabajador, quien es al final el que ha realizado toda la innovación y todo el proceso de conocimiento? Y eso sí que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Se otorga algún beneficio al trabajador? ¿Le estoy dando alguna oportunidad de crecer junto a lo que él mismo ha creado? ¿Quién decide cómo se protege? ¿Lo va a decidir la empresa? ¿Lo va a decidir el trabajador? Y esto sobre todo es muy importante para las universidades, ¿no? En la universidad, el investigador tiene como principal tarea, en cuanto a ellos los miden así, de hacer publicaciones, por ejemplo, ¿no? Publicaciones en revistas indexadas, y esa investigación publicada ya es un logro. Pero ¿qué pasaría si esa publicación tiene una propuesta comercial bastante interesante que se puede desarrollar? Con la publicación que ya se hace en la revista indexada, ya se está dando publicidad.
Entonces, al momento de que nosotros queramos patentar el producto de esa investigación, no vamos a poder. ¿Por qué? Porque obviamente ya se publicó en un artículo académico, ¿no? Entonces, si es que la universidad decide protegerlo a través de patentes y generar recursos a través de ellos, es la universidad quien debería tomar la decisión de cómo es que se debería proteger y decirle, está muy bien, vas a sacar tu artículo académico, pero espera a que nosotros iniciemos nuestro trámite de patente. ¿Por qué? Porque hay un beneficio comercial que también tiene que buscar. Y parte de eso, ¿no? De que la innovación debe ser público-privada. Si es que como empresa se quiere guardar una innovación como un secreto comercial, que también es una forma de proteger esta propiedad intelectual, ¿quién la va a decidir? ¿No? Porque si es que no habría este reglamento, el trabajador puede conocer, puede usar los recursos de la empresa y al momento de hacer su innovación o su investigación, huir de la empresa. ¿Por qué? Porque obviamente no le otorga ningún beneficio, ¿no? Prefiere trabajarlo él por sí mismo desde una visión de constituir su empresa o tal vez vender el resultado de la investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa misma no le está dando ningún beneficio, ningún incentivo para que se quede dentro de la empresa. Y sobre todo este tema, ¿no? Como área legal debemos preguntarnos siempre, ¿mi lector realmente está entendiendo lo que yo estoy poniendo en este reglamento? Y no se trata de capacitaciones, se trata de que la persona pueda tener el documento en sus manos y entenderlo a perfección, ¿no? No dejemos de escribir para otros abogados, ¿no? Tenemos que empezar a escribir para las personas que en realidad utilizan día a día ese documento. No porque le pongamos la gran base legal que tiene el decreto legislativo 1075 de propiedad intelectual, porque le pongamos todo el anexo normativo de las decisiones de la comunidad andina, va a ser un mejor reglamento. Tal vez para nosotros, pero le puede servir poco o nada a la persona que lo lee, ¿no? Eso es muy importante que el área legal debe tomar en consideración, ¿no? Y es así que, ¿cuáles serían las ventajas para la empresa? En primer lugar, fomentar esta innovación en los trabajadores, determinar el valor comercial que estas innovaciones podrían tener y cómo se podrían proteger en el futuro. Esto podría incluso implementarse con un nuevo modelo de negocios que la empresa podría tener, ¿no? Y es que las empresas más exitosas dentro del mercado actual generan ese tipo de innovación. ¿Por qué es que las empresas peruanas no están generando esta innovación? Porque justamente no tienen las herramientas, ¿no? Y estas herramientas son las que tiene que dar el área legal de cada empresa. Reforzar las capacidades creativas de tu equipo. Eso es muy, muy importante. Si es que no refuerzas eso, no vas a tener innovación. La posibilidad de justamente crear estos nuevos modelos de negocios, generar este nuevo portafolio de exploración, aliarnos con universidades, aliarnos con consultores, aliarnos con incubadoras, como empresa, en un pensamiento y en una visión empresarial que otorgue sostenibilidad a mi empresa, ¿no? Porque yo lo que quiero, estoy pensando en sostenibilidad, estoy pensando a largo plazo. Yo lo que quiero es que, al menos por ejemplo, en empresas familiares, que ese recurso que es la empresa ayude a mis hijos, ayude a mis nietos y ayude a todas las generaciones de mi familia en ese trabajo que yo como empresario he iniciado, ¿no? Ese es el verdadero sentido de sostenibilidad y en base a trabajar conjunto con todos tus stakeholders, ¿no? Además que implica una nueva forma de pensar, ¿no? De que el fracaso siempre va a ser aprendizaje, siempre y cuando se mida y no se repita, obviamente. Y además que nos da este tema de reinvención constante dentro de la empresa, ¿no? Entonces, este reglamento, al final, lo que hace es otorgar reglas claras de cómo voy a innovar dentro de mi empresa y cómo voy a proteger sobre todo el resultado, ¿verdad? ¿Y por qué las empresas deberían tener un reglamento de propiedad intelectual? En primer lugar, porque todos estamos en una carrera contra el tiempo y el mercado, ¿no? El competidor nunca te va a esperar a que tú innoves y saques un mejor producto que él, ¿no? Y ya como personas, los jóvenes nos encontramos en una primera línea de batalla contra el cambio climático, ¿no? Entonces, esta actividad empresarial también tiene que tener un trasfondo de poder medir y disminuir tu huella de carbono, ¿no? Y esta es una discusión que empieza con huella de carbono, pero termina en muchas cosas más. Termina en trabajadores, en derecho de trabajadores, en normas éticas, entre otros, ¿no?
Y es así que la empresa tiene que viabilizar su reinvención empresarial a partir de la sostenibilidad con el mejor recurso que tiene, que es el recurso humano, ¿no? Las empresas tienen el mejor recurso y siempre lo han tenido, solo que no lo ven, ¿no? Porque creen que sus trabajadores no pueden hacer innovación, porque creen que necesitan un consultor para hacer innovación, cuando ellos mismos tienen el propio recurso dentro de sus empresas. ¿No? Y sobre todo porque hay un problema de fondo, ¿no? Que las empresas tienen muchos problemas para innovar. Y esto lo podemos ver en el QR que tengo aquí abajo, en este estudio de análisis de comportamiento innovador en empresas peruanas de manufactura, que llega a esa conclusión, ¿no? De que las empresas, en este caso de manufactura, tienen muchos problemas para innovar y no encuentran la solución. Nosotros como área legal tenemos que darse, ¿no? Y sobre todo de que no todo es tecnología, ¿no? Innovar no es simplemente tecnología, es mejorar procesos, es hacer mucho más entendible el proceso, el resultado, y sobre todo de que los trabajadores necesitan estas reglas claras para explotar sus habilidades y que sus innovaciones se adapten a las necesidades de la empresa, ¿no? Ya nos comentaba el doctor Suárez de que es la empresa la que debe decidir qué es lo que se tiene que investigar, cómo es que podemos ganar una ventaja frente a la competencia, ¿no? Y es así que, teniendo reglas claras, explotando nuestros recursos, entre ellos el recurso humano, generamos competitividad y sostenibilidad dentro de la empresa, ¿no? Y esta competitividad y sostenibilidad dentro de la propia empresa también tiene consecuencias macro, ¿no? Ahora Arequipa se encuentra en un tercer relegado a un tercer lugar de competitividad en el ranking nacional, por debajo de Lima y Moquegua. Moquegua siendo una ciudad mucho más pequeña que Arequipa, mucho menos personas, menos capacidad humana para realizar competencia dentro del mercado. Y eso se basa en función a, bueno, muchos eh, factores externos, como podría ser la política, la corrupción, pero sobre todo la falta de visión, ¿no? La empresa como tal no puede dejar, y esto es una opinión personal, no puede dejar en manos de que una persona venga con una visión importante para nuestra región, ¿no? Es las empresas, las que se consideran empresas dentro de cada ciudad, las que deben tomar el toro por las astas y decir, necesitamos competitividad para nuestra región. Nosotros sabemos cómo hacerla, hay que ayudar al sistema público, ¿no? Y eso es parte también de justamente ya haber explorado todas estas herramientas, haber innovado dentro de nuestras empresas, para que cuando vayamos al sector público ya lleguemos con aprendizaje. Con fracasos puede ser, pero con aprendizaje. Y eso es lo que le debemos aportar al sector público, ¿no? Y en base a todo ello, quería terminar con algunas reflexiones finales. Para los abogados y futuros abogados que nos están escuchando, hay que invertir en generar esas nuevas habilidades. Lo que nos enseñan en la universidad es muy poco a lo que el mercado actual exige. Entonces tenemos que tomar conocimiento de los administradores, tomar conocimiento de los ingenieros, de los contadores, de los economistas, para nosotros formar ese pensamiento que las empresas y el sector público necesitan. Dotar de herramientas a nuestro entorno. Y hemos visto que este ejercicio implica generar estas herramientas para que los demás puedan innovar y sobre todo explorar este camino de la innovación y generar valor en el camino, que es lo más importante y lo más difícil dentro de las tareas que tenemos, ¿no? Y para las empresas e instituciones, apostar por sus trabajadores, por su recurso humano y la sostenibilidad de la empresa nunca va a ser un error, ¿no? Más aún en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Tenemos que buscar cómo mi empresa puede llegar a largo plazo y nunca al final ceder a la competencia, ¿no? Tenemos que crear estos espacios que faciliten estas herramientas para innovar y sobre todo trabajar en conjunto con el área legal. El área legal va a ser ese fondo que te va a ampliar el pensamiento desde un punto de vista legal, siempre y cuando el área legal vaya más allá de la norma y tengamos totalmente conciencia de qué es lo que implica la norma. Pero sobre todo esto,
necesitamos personas que asuman este reto, ya sea abogados, ya sea ingenieros, administradores, economistas, gerentes, directores, profesores. Necesitamos personas que asuman el reto de que el área legal es y va a ser un significativo avance para la innovación dentro de la empresa. Y con esto concluyo mi presentación. Espero que hayan entendido y en ese sentido vamos a pasar a las preguntas. Muchas gracias. José, en principio tengo que felicitar, ha parecido una ponencia sumamente interesante, una ponencia refrescante en realidad, porque no nos hemos limitado a hablar de un tema legal, un tema de derecho en específico, sino un poco del nuevo perfil del abogado, del nuevo rol que el abogado debe cumplir en las empresas y en las instituciones. Y esto a partir de la herramienta que tú propones que cada empresa de desarrollar, ¿no? En realidad es cierto, o sea, el abogado tiene que sumarse al nuevo dinamismo, al cambio permanente que están viviendo las empresas y que implica sostenibilidad, como tú lo bien has señalado, pero también innovación permanente, ¿no es cierto? Y como tú bien señalas, no se necesita ser un ser extraordinario de otro planeta, ni muy creativo para ser innovador, porque puedes innovar procesos, puedes innovar sistemas, puedes innovar, no sé, en cualquier extremo en el que te desarrolles. Y esto yo creo que resulta de una aplicación casi natural en las empresas, en las entidades, vamos a decir, privadas, donde por supuesto hay un interés privado en cumplir con los objetivos que la empresa se plantea. Diferente, sin embargo, es el caso de las instituciones públicas, ¿no? Porque las instituciones públicas en el Perú lamentablemente caen en una suerte de inercia y de dejar hacer, dejar pasar y de cumplir nada más, no sé si con el horario o si con el esfuerzo mínimo que te exige la institución. Y creo que esa mentalidad debe cambiar, debe modificarse y creo que puede partir por nosotros los abogados. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a aquellas instituciones públicas que forman parte del sector público nacional, ¿no? Estamos hablando del Poder Judicial, del Ministerio Público, de Registros Públicos, de SUNAT, el INPE, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo lograr que los líderes de estas instituciones puedan transmitir este mensaje de innovación y de sostenibilidad que resulta fundamental para un desarrollo integral de la colectividad? Porque yo como empresa puedo ser muy innovador, puedo ser muy competitivo, puedo haber diseñado inclusive mis valores, mis principios, mi objetivo en función a la sostenibilidad, pero si no tengo un acompañamiento del Estado, que finalmente es el que regula las relaciones entre los diferentes agentes económicos, probablemente vaya a fracasar. Sí, voy a aprender, como tú ya has señalado, pero si yo tuviera el acompañamiento del sector público, probablemente ese fracaso sería un éxito y todos avanzamos en un mismo sentido. Entonces mi pregunta va en ese sentido. ¿Cómo lograr que este nuevo mecanismo, esta nueva visión, este nuevo perfil del abogado que tú propones se viabilice en el sector público, José? Muchas gracias por su pregunta, doctor. Realmente interesante, porque nos lleva a un tema que no habíamos tratado en la exposición, pero que es necesario conversar. Y parte de la respuesta es justamente lo que usted nos ha comentado. Necesitamos personas con visión dentro de las instituciones públicas, ¿no? Eso es muy, muy importante, porque esas personas con visión son las que van a generar este paso a paso de la transformación que todos queremos, dentro, ya sea innovando, ya sea con un ejercicio de ser mucho más amigable el sistema judicial a la persona que está dentro del proceso, que muchas veces no puede entender el proceso, no sabe de qué trata, no sabe qué escritos está firmando, qué escrito está presentando su abogado, porque simplemente no conoce el proceso.
¿no? Entonces, deja toda esa confianza en su abogado, que muchas veces esa confianza también se ve interrumpida, ¿no? Por muchas causales, ¿no? Pero las instituciones públicas en sí, más que estas personas con visión, necesitan empezar con un paso a paso. Y en este paso a paso de la innovación tienen que apoyarse mucho del sector privado. ¿Cómo es que el sector privado puede ayudar a la institución pública? Y eso también es un reto para todas las empresas. ¿Cómo el sector privado puede ayudar a las instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, en Lima, el estudio Baxel también ha iniciado algunas eh, modificaciones dentro del cómo se está conversando con el usuario del sistema legal, es decir, los demandantes dentro del proceso judicial. Y es así que el sector privado también tiene un importante aporte que realizar junto al sector público, ¿no? Pero esto obviamente requiere de alianzas y de personas que con visión y con buen criterio la generen y la fortalezcan. El empleado público siempre va a tener esta visión de que el fracaso puede afectar su tarea, puede afectar incluso su empleo, pero esa visión es justamente la que tenemos que cambiar, ¿no? De que mientras hagamos mejores cosas, mayor va a ser la posibilidad de que algunas nos salgan bien y sobre todo en favor de toda la colectividad. Perfecto, gracias José, muchas gracias. O sea, José, muchas gracias por tu presentación. Me ha gustado mucho por lo necesario que resulta en realidad, y más con el contexto que estamos viviendo. Pero me surgía una duda respecto a este reglamento que tú planteabas y tomando en consideración lo que comentaban en otras exposiciones. Nuestro país es un país eminentemente minero, querramos o no. Entonces, ¿cómo se implementaría este reglamento en un sector como este de actividades extractivas? Me gustaría saber tu apreciación al respecto. gracias, Flor, por tu pregunta. De hecho, es muy interesante porque nos permite también aterrizar estos conceptos ya en una industria determinada. En el sector minero, de hecho, existe una posición del doctor Aristizábal, colombiano, en su modelo de sostenibilidad del sector minero. Él dice que en el sector minero no podemos hablar de sostenibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la actividad minera es una actividad finita, tiene un periodo de explotación determinado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hablar de sostenibilidad de una empresa cuando tiene un punto de fin? Pero sin embargo, yo creo que en el sector minero la sostenibilidad tiene un reto aún mayor, porque tiene que aplicar esa visión a largo plazo en metas e impactos de corto y mediano plazo. Entonces, es una posición mucho más retadora para el sector minero, y que, como tú has dicho, ¿no? El Perú es un país minero, pero ¿qué va a pasar cuando se acabe la actividad minera, ¿no? Eso sí que la empresa, al momento de formar este plan de sostenibilidad de una empresa minera, tiene que preguntarse realmente cuál es la sociedad que voy a dejar cuando yo acabe mi exploración, ¿no? O sea, ¿qué es, en el caso de Cerro Verde, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la Arequipa que yo quiero dejar como empresa minera cuando yo acabe mi explotación, ¿no? Y es justamente, son estas herramientas como el reglamento de propiedad intelectual, el que fortalece esta innovación y que genera, en base a una visión de la Arequipa que queremos cuando Cerro Verde termine su explotación, que nos permite llegar a esos impactos positivos dentro de la comunidad, ¿no? Porque innovación no simplemente es dentro de la empresa, también la innovación puede ser hacia afuera. Entonces, en la manera que dotemos a los trabajadores de, por ejemplo, realizar un impacto para las comunidades que rodean y que están dentro del cerco de Cerro Verde, podemos generar mayores impactos. Podemos generar mayores impactos, y esto se basa en función de reglas claras que nos daría este reglamento de propiedad intelectual, en favor de, obviamente, Arequipa. Sí, totalmente de acuerdo, José. Muchas gracias por tus comentarios. A ti, Flor. Ya habiendo culminado esta breve exposición, quiero agradecer nuevamente a IDEM en
de esta nueva posibilidad que nos brinda de llegar a ustedes y sobre todo compartir con ellos el mismo propósito de democratizar la educación en nuestro país, y es un propósito del cual el Estudio Suárez y Asociados también forma parte. Muchas gracias a todos.